de título leyes de abonamiento. Y hemos visto que las leyes de abonamiento son en la eh, actualidad reconocidos tres. La ley de restitución, algunos lo llaman también reposición, algunos lo llaman también de devolución, la ley de mínimo y la ley de los rendimientos decrecientes. La ley de restitución, como recordamos en la última clase presencial, significa devolver al suelo los nutrientes que han sido removidos por las cosechas. Se conoce con el nombre de exportación. No estamos hablando de los nutrientes que se requieren para producir, sino aquellos que las cosechas. Por ejemplo, decimos las papas, los tubérculos, los granos de maíz, los granos de arroz, los granos de cebada, las flores, los frutos, las raíces, en fin, cualquier órgano que sea cosechado y enviado al mercado y que ha removido nutrientes del suelo, ¿no? Eso se conoce con nombre de exportación por cosechas. Esta ley de restitución considera que esa es la principal causa por la cual los suelos se empobrecen. Por eso hay que tomar en cuenta siempre devolver eso que ha sido removido por las cosechas. De importancia no menor es la devolución de los nutrientes que han sido perdidos en las aguas de drenaje. En la medida que mucha de la agricultura se desarrolla en función a las lluvias, pero también a la aplicación de riego. Ambos significan una eficiencia de uso de agua que se aleja del 100%, ¿no? Se aleja, es menor. Puede ser 60% eficiente, 50% eficiente, 40% eficiente, ¿no? Más o menos en ese rango se tiene la eficiencia de uso de agua de ese riego por gravedad, ¿no? Entonces, si fuera 50%, estamos diciendo que el requerimiento hídrico habría multiplicarlo por 2 para encontrar el rendimiento adecuado, óptimo, máximo, según juzguemos, de acuerdo a esa eficiencia de uso, ¿no? Riego por gravedad que se hace por surcos, melgas, pozas, inclusive riego por aspersión, es una forma de riego por gravedad. La aplicación de una lámina de agua que genere un primer instante de saturación del suelo, ¿sí? Que puede durar de repente esa saturación 4 horas, 5 horas, un efecto de completa saturación, como dice Gavante, de repente, como dicen en física del suelo, hasta 24 o 48 horas después de que se aplicó un riego pesado o que ocurrió una lluvia fuerte, ¿no? En fin, eso genera lisiviación de nutrientes que se pierden en solución. También conservar la fertilidad del suelo significará devolver aquellos nutrientes que han sido removidos por procesos de pérdida del suelo, fundamentalmente erosión laminar, que significa que con el coloide inorgánico arcilla se está retirando nutrientes que están absorbidos y, por qué no decir, también posiblemente fijados. También es necesario para conservar esa fertilidad del suelo, no los elementos que salieron por remoción por cosechas, o que salieron por las aguas de drenaje, o que salieron en los materiales que han sido perdidos por erosión. Esos nutrientes no están fuera del sistema suelo-planta, están todavía en el sistema suelo-planta, pero han cambiado su estado de disponibilidad, disminuyendo esa disponibilidad, ¿no? En función de esos cambios de estado. De repente la hidroxilación, por ejemplo, de los llamados micronutrientes. Cuando el hierro se hidroxila a hidróxido férrico, y similar pasa con el manganeso, el zinc, con el cobre, estos elementos disminuyen su solubilidad, disminuyen su disponibilidad. Cuando el fósforo es absorbido, corre el riesgo de ser fijado, y de esa manera también cambia su estado de disponibilidad. Cuando el potasio es absorbido en sitios de absorción específica selectiva para potasio, esos elementos cambian su estado de disponibilidad, ¿no? La capacidad de ser liberados disminuye significativamente en esos lugares de absorción selectiva de potasio, como ocurre en las arcillas 2.1 poco y muy expandibles. En fin, hay muchos ejemplos sobre estos cambios de estado de disponibilidad que nos obligan a considerar que haya que devolver esos nutrientes al estado de disponibilidad inicial, aquellos que tuvieron en el momento de máxima fertilidad. Y por último, considerar la evolución al suelo de los nutrientes que se perdieron por prácticas agronómicas que son de repente inadecuadas pero necesarias. Hemos considerado, por ejemplo, la quema de los residuos de cosecha, ¿no? Que genera temperaturas tan altas como 400 grados Celsius o más, y ello de repente lleva a que se pierda todo el nitrógeno orgánico, todo el fósforo orgánico, o gran parte de los primeros 5 o 6 centímetros del suelo. O sea, junto con esa materia orgánica que se está oxidando, también se están oxidando estos elementos, ¿no? Porque no decirle el azúcar también igual. Repito, de repente porque se hacen quemas, ajustadas esas quemas a las necesidades del agricultor o del mercado, ¿no? Hay varias cosas que considerar. Entonces, de esa manera pierde fertilidad del suelo. La segunda ley, bueno, aquí hay algunos ejemplos que hemos usado de lo que es la exportación por cosecha. La segunda ley se llama así, en honor, en recuerdo, en reconocimiento a su autor, la ley de Liebig, ¿no? Este autor, ¿no? De esta segunda ley propone lo que le llamó la ley del mínimo, así se llama en la actualidad. ¿Qué nos propone? Que los rendimientos de las cosechas son limitados por el nutriente que está al mínimo, ¿no? Una vez que se supera esa condición de limitante de ese elemento, el concepto es que otro elemento va a aparecer como limitante, ¿no? ¿De dónde parte este concepto? Como sabemos hasta ahora, ¿no? Como decimos, en el estado del arte de conocimiento de este año 2026, primer ciclo, curso de fertilidad del suelo, grupo A, ¿no? En el estado del arte, se reconocen como 14 elementos que el suelo debe tener para ser considerado fértil, 14 elementos que la planta necesita, ¿no? Necesita. Ninguno de esos 14 pueden estar ausentes, ¿no? Entonces necesita, son esenciales para las cosechas. Y esos 14 elementos siempre propone esta ley. Alguno de ellos va a estar al mínimo, ¿no? Alguno de ellos va a estar al mínimo, ¿ya? Visualmente, nosotros
pretendemos hacer una representación de esa ley, ¿ah? Proponiendo con este recipiente para líquidos, ¿no? Comúnmente agua, pero hay otras sustancias que se almacenan y se usan desde este recipiente. Entonces proponemos que este recipiente con una capacidad Q, ¿no? De litros de alguna solución, cuando esté completamente lleno, pues nos preguntamos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá a nivel donde está este punto identificado con la letra N, ¿no? Hubiera un hueco? Por más que le pusiéramos una cantidad 100, 1000, N veces mayor que la capacidad de este recipiente, no podría llenarse completamente este recipiente, dado que tendría aquí un hueco, ¿no? Entonces, en ese caso, con este ejemplo, decimos el factor al mínimo es ese hueco para llenar este recipiente, o tal como lo identificamos acá, como venimos diciendo, el elemento más limitante de la producción de las cosechas, nitrógeno. Una vez satisfecho esa condición delimitante, superada más bien esa condición delimitante, ¿ah? Probablemente aparezca otro elemento como limitante, en este caso podría ser el fósforo. Según este gráfico, nos está diciendo que una vez que hemos también satisfecho la condición delimitante, superada la condición delimitante de fósforo, podría aparecer así otro elemento al mínimo como potasio o azufre o un micronutriente como manganeso, ¿no? Esa es la idea que trata de dar este gráfico. La tercera ley, ¿no? La tercera de las tres, es esta llamada ley de Micherovich, que tiene por nombre así, ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Título que nosotros no lo vamos a cambiar, pero que lo vamos a discutir. ¿Qué vamos a decir? Una vez que hemos determinado el elemento al mínimo en la prueba hecha con la ley de Libby, la aplicación de dosis crecientes de ese elemento al mínimo genera rendimientos cada vez mayores, pero los incrementos de rendimiento son cada vez menores o decrecientes. En otras palabras, este título debería ser de Michelet o de los incrementos de rendimiento decrecientes, ¿no? No lo vamos a cambiar nosotros, lo tomamos como tal, pero ya explicamos. Resumimos, no es que los rendimientos sean decrecientes, los incrementos correspondientes a los aumentos de la dosis, los incrementos son cada vez menores. Es decir, ¿hay rendimientos mayores? Sí. ¿No son rendimientos que decrecientes? No. ¿Son los aumentos los que decrecen? Sí. De la experiencia que nosotros tenemos con las prácticas de la fertilización, con los ensayos de los fertilizantes, anotaremos también que las eficiencias de uso de esos diferentes niveles que se prueban de esa dosis, no, también son decrecientes. Con base a ello, proponemos, ¿no? Algunos conceptos que en fertilidad del suelo son muy importantes. No interesantes, o si quieren díganlo así, sí, son interesantes, pero además son muy importantes. El primero de ellos es este concepto de lo que es la eficiencia de uso de los fertilizantes, que tienen varios modos, ¿no? Eficiencia de uso aparente, real, fotosintética, de translocación, de almacenamiento, en fin, se reconocen como por lo menos 7 u 8 términos en relación a la eficiencia de uso. Si alguien quiere leer un poquito más, sugiero que lean la tesis de mi tesista, ¿no? El ingeniero, ya o ingeniero, ¿no? Jesús Gustavo Chamorro López, ¿no? Que hace una revisión bastante interesante respecto de estas eficiencias, para los fines que planteó en el caso de su tesis. Nosotros aquí vamos a hablar de la eficiencia de uso aparente, una de las 7 u 8 que hemos dicho están mencionadas y descritas, entre otros trabajos, el de Jesús Gustavo Chamorro López. Vamos a hablar de la eficiencia de uso aparente de los fertilizantes, ¿no? Dentro de la prueba que vamos a mostrar ahora, ¿ya? Si viendo esta prueba, a la posibilidad de identificar el elemento al mínimo o el elemento que limita las cosechas. Tomamos como referencia, entonces, un ensayo, ¿no? Un ensayo, que es un ensayo de fertilización hecho en un cultivo como trigo de la bahía Centenario, perdón. Esta experiencia se ha hecho en el departamento de Arequipa, donde siguiendo una técnica de diagnóstico, ¿ya? Repito, una técnica de diagnóstico. A veces cuando uno explica este tema así, uno dice, la técnica de diagnóstico que se relaciona con la ley del mínimo, no, vamos por partes. Lo vamos a relacionar, sí, pero no es parte de la ley del mínimo ni la ley de los rendimientos decrecientes. Esta técnica de diagnóstico de fertilidad del suelo es la técnica de elemento faltante, ¿ya? En el caso de la experiencia que vamos a describir, la técnica de elemento faltante es una prueba que se hizo en función de los 3 macronutrientes primarios: nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? En esa técnica de elemento faltante para nitrógeno, fósforo y potasio, un tratamiento llamado completo significa que añadimos al suelo los 3 elementos, a dosis que nosotros mismos describimos como alguna respuesta vamos a encontrar, ¿no? En este caso, proponemos para este cultivo de trigo, variedad Centenario, en la localidad de Arequipa, ¿no? Localidad de Torán, Pampa Blanca Distrito, provincia Pedregal, departamento de Arequipa. Esto, consideramos que en ese lugar, una técnica de elemento faltante para probar los 3 macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, significaría aplicar una dosis de nitrógeno de 150 kilogramos por hectárea, de fósforo como pentóxido de fósforo P2O5, 100 kilogramos por hectárea, y de potasio como óxido de potasio, 140 kilogramos por hectárea, ¿no? Esa es la prueba que vamos a hacer. Esos son los niveles de la prueba, lo central de la prueba que vamos a hacer. Acotamos que nos dan el dato que en este suelo el nitrógeno disponible en la campaña es de 33 kilogramos
nitrógeno por hectárea y por año, perdón, por campaña. Y de fósforo es pentóxido de fósforo 39 kilogramos de pentóxido de fósforo, P2O5. Y por último, el K2O disponible, medido en laboratorio, es de 114 kilogramos de K2O, óxido disponible por hectárea. Nos da como dato que el índice de cosecha de este cultivo de trigo, en esas condiciones, fue de 40% también se puede decir. También nos dan los resultados de análisis foliares de granos para los mismos tres elementos y de rastrojo para los mismos tres elementos, nitrógeno, pentóxido de fósforo y óxido de potasio. En la diapositiva que sigue se muestra el tratamiento completo, aquel que tiene los tres elementos, que vamos a llamar así, tratamiento completo. En este caso, tratamiento 4, ¿no? Y aparece así en esta tabla. Pero antes, vamos a hacer una referencia con respecto a lo que hemos llamado la técnica de elemento faltante. Esta prueba biológica que permite determinar en campo, ¿no? También se hacen macetas, pero en campo ustedes lo van a usar. De repente no tienen a la mano un resultado de análisis, o bien teniéndolo, deciden comprobar lo que dice el laboratorio con respecto al estado de fertilidad de algún nutriente en particular. Entonces, por ahí de repente dicen, voy a probar estos elementos mayores, o estos elementos menores, o la interacción de estos elementos mayores, ¿no? En fin, cualquier prueba biológica que se quiera hacer. Esta, como técnica de elemento faltante, fue desarrollada en Costa Rica por Martini, ¿no? Hace ya unas 6 décadas aproximadamente, propuesta como tal. Aunque yo no dudo de que como tal, con ese nombre, no se lo ha conocido sino hasta Martini, pero ya se ha hecho pruebas similares. Este ensayo, esta prueba biológica, propone desarrollar una prueba en la cual el tratamiento central es lo que se llama el tratamiento completo, contra el cual o frente al cual se comparan otros tratamientos. Puede ser 1, 2, 3, 4, en fin, en los cuales se deja de aplicar un componente de ese tratamiento completo. Y ese se identifica como faltante. Por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a hacer esta prueba, la técnica de elemento faltante considera usar las dosis de 120, 100 y 140, como dijimos, y lo damos por hectárea de nitrógeno, pentóxido de fósforo y óxido de potasio o potasa. Y frente a ese tratamiento central, que está acá como tratamiento completo, ¿ah? Se prueban otros tratamientos, en los cuales, como dije, algunos de los componentes se empiezan a dejar de lado, a no considerar. Por ejemplo, acá el tratamiento 1, o sea, no tiene ese número, el tratamiento 1 sería sin nitrógeno, significa el mismo tratamiento completo, pero sin la adición del mencionado. Los otros dos sí se prueban. Y el sin fósforo significará quitar ese elemento, ese componente, y sin potasio significará igualmente dejar de añadir el mencionado, ¿no? Entonces, en este tipo de experimento, prueba biológica para diagnosticar la fertilidad de un suelo, perdón, como técnica de elemento faltante, todos y cada uno de los tratamientos de este ensayo se compara con el tratamiento completo, ¿ya? No se hacen comparaciones entre todos. Eso lo acabo de decir y está registrado en esta diapositiva, ¿no? Como decimos, requerimiento del ensayo, no se pueden comparar todos los tratamientos entre sí. Las únicas comparaciones posibles para hacer se hacen referente al tratamiento completo, cada uno de los tratamientos de los cuales se excluyó un elemento. Para mayor abundancia, proponemos, por ejemplo, una prueba biológica en la cual se haya medido la disponibilidad de micronutrientes en suelos ácidos. Tal como venimos proponiendo, en suelos ácidos, estos 5 elementos, hierro, manganeso, zinc, oro y boro, por las condiciones de acidez podría significar esto, que estén bien abastecidos. Pero no sabemos si hay alguna interacción de antagonismo o de competencia entre estos elementos, producto que de repente alguno de ellos está mejor provisto que otro. Entonces, en técnica de elemento faltante, proponemos primero el tratamiento completo, donde estamos añadiendo, ¿no?, a una dosis recomendable los 5 micronutrientes en cuestión. Y luego tendremos un tratamiento que le llamaremos sin fierro, dejamos de poner ese elemento, otro sin nitrógeno, perdón, sin manganeso, dejamos de poner ese elemento mencionado, sin zinc, ¿no?, dejamos de añadir este elemento, y como ven, los otros elementos sí se están poniendo. En el tratamiento sin cobre, dejamos de añadir ese elemento, los otros 4 están. En el tratamiento sin boro, dejamos de añadir este elemento y los otros 4 están. Entonces, este sería, en primer lugar, un diseño correcto, conveniente, ¿no?, de esta prueba biológica de evaluación de disponibilidad, en este caso de los micronutrientes en suelos ácidos, donde, insistimos, pero para cerrar, ¿no?, el tratamiento completo es el tratamiento de prueba, es el elemento de comparación. Y frente a este se comparan todos y cada uno de los otros, sin compararse entre ellos. De esa manera, como ya adelantábamos, tenemos este ensayo, ¿no?, del cual mantenemos la pregunta. ¿Por qué se llama técnica de elemento faltante? Ya lo hemos descrito. En el ensayo planteado, entonces, en el tratamiento completo, se obtiene un rendimiento de grano de 8.436 kilogramos, ¿no? 8.436 kilogramos en esta prueba, es la dosis de estos cuatro elementos. Lo primero que tenemos que ir llevando en cuenta es que este rendimiento es el resultado de lo que estamos añadiendo, no todo, sino parte de ello, pero también de lo que el suelo está proveyendo. Nos dicen que en ese tratamiento completo, las concentraciones en grano seco de los 3 elementos en cuestión son los que están ahí anotados. En grano, 1,1 para nitrógeno, 0,33 para fósforo, 0,56 para potasio, todo en porcentaje de masa seca. En tanto que la parte no comercial, la paja, que recibe cosecha, tiene las concentraciones de los mismos 3 elementos que se muestran en la figura. Nos acotan allí que el índice de cosecha de este ensayo fue de 40.
valor que es muy probable para el caso de cereales mejorados, en el caso de este caso de la variedad centenario de trigo. Entonces, con ese dato de rendimiento, 8.436, con esas concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio en la materia seca del grano, con ese valor de índice de cosecha, ¿no? Que nos permitirá calcular la cantidad de paja, ¿ya? Y las concentraciones de estos tres elementos en esa paja, nosotros vamos a tratar de recomponer cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo y cuánto de potasio permitió este rendimiento de grano de 8.436. ¿Qué cálculos hemos hecho? ¿No? En primer lugar, decir que esos 8.436 kilogramos de grano seco, se dice así es seco, pero es grano que tiene una humedad de alrededor de 14%. Es un estándar internacional de grano seco para todos los cereales, ¿no? Ya sean no leguminosos o gramíneos, ya sean leguminosos, lo que sea, siempre se habla así en términos de esto, porcentaje de masa eh, seca, ¿no? 14%. De esa manera la masa seca sería, ¿no? Perdón, la humedad, 14%. De esa manera la masa seca sería el 86%. 14% es humedad, ¿ya? Humedad. Entonces, restamos ese 14% de humedad o obtenemos el 86% de esos 8.476 kilogramos de grano con 14% de humedad, entonces el grano seco sería el peso que está ahí referido. Con las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio que nos da el laboratorio para ese tratamiento completo, calculamos los kilogramos de nitrógeno, los kilogramos de fósforo que convertimos en kilogramos de P2O5, los kilogramos de potasio que convertimos en kilogramos de óxido de potasio, ¿no? Eso pasó en el tratamiento 4 completo en el grano. ¿Qué ha pasado en el residuo cosecha? ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a decir es que en el residuo de cosecha, con las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio que nos han sido referidos de ese residuo de cosecha y con el valor calculado del residuo de cosecha seco, estamos calculando a la vez los kilogramos, ya no es concentraciones, ya no es 0,4 gramos por 100 gramos o 0,4 kilogramos por 100 kilogramos, no, ahora es los kilogramos de nitrógeno, de fósforo, de potasio que convertimos a la vez en kilogramos de pentóxido de fósforo, kilogramos de K2O respectivos. De esa manera, en el cultivo, sumando lo que la parte del grano y la comercial y la parte del residuo de cosecha no comercial, nos va a revelar, ¿no? Cuántos kilogramos de nitrógeno, de pentóxido de fósforo y de K2O, ¿no? Hay en el cultivo, tanto en el grano como en la parte comercial. Algunos de los cálculos que estamos haciendo acá es el que se plantea en esta otra diapositiva, ¿no? Dice aquí, de los tratamientos del experimento, incluido el 14% de humedad, veamos, ¿no? Sí, pues, el tratamiento completo tiene un rendimiento de 8.436. ¿Cuánto habría rendido ese cultivo, ¿no? Ese cultivo de trigo, ¿no? Si solamente hubiéramos reportado o calculado el rendimiento en función de los 33 kilogramos de nitrógeno que es el aporte del suelo. A ver, ¿de dónde salió? Lo perdimos entre tantos datos, acá está, ¿no? Nos dice que en esta tiene elemento faltante, vamos a probar las dosis que se han mencionado, considerando que el suelo aporta durante la campaña 33 kilogramos de nitrógeno, 39 de fósforo y 114 de K2O. Lo llegamos hasta esos 33 kilogramos de nitrógeno, sí, y decimos, hemos producido 8.436 36, ¿no? kilogramos de grano, con 14% de humedad, ¿no? Los cuales han sido posibles con estos 123 kilogramos de nitrógeno que hay tanto en el grano como en la parte no comercial, ¿sí? Entonces, eso sería que una fracción que revela cuántos kilogramos de grano se producen con cada kilogramo de nitrógeno, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de grano con cada kilogramo de nitrógeno? Y hacemos el complemento diciendo, y si en el suelo hubiera no ese kilogramo de nitrógeno, sino los 33 que nos asegura el análisis del suelo, pues la cantidad de grano producido en ese tratamiento sin nitrógeno sería 2.257,3. No nos queda claro qué pasó. Todavía no lo hemos visto. Veamos, ¿no? Tratamiento completo, se ha producido 8.436 kilogramos de grano con 14% de humedad. Esos kilogramos de grano con 14% de humedad, ese grano, ¿no? Ha sido posible ser producido porque en el grano hubo, ¿no? Tanto nitrógeno como 79,8. Y en el residuo de cosecha hubo tanto nitrógeno como 43,53. Si yo sumo los dos, quiere decir que el cultivo ha necesitado, tanto para la parte comercial como no comercial, 123,33 kilogramos, ¿no? De nitrógeno. ¿Ah? Entonces, ya estamos claros que los 8.436 kilogramos de grano con 14% de humedad han sido posibles producir, en tanto hubo en el sistema suelo planta 123,33 kilogramos de nitrógeno. Pero no hubo esa cantidad desde lo que el suelo aporta. ¿Cuánto había? 33 kilogramos. Bueno, fue el dato que nos dieron al empezar esta, ¿no? 33 kilogramos. Lo decimos como una regla de tres simple. Si con 123,33 hemos producido 8.436, ¿no? Con 33, ¿cuánto produciríamos? Hacemos la operación de estas dos razones y esas dos proporciones, ¿ah? Y vamos a decir centralmente que con 33 kilogramos de nitrógeno del suelo y ni un gramo más, será posible producir 2.257,3 kilogramos de grano. Similar hacemos para el caso del fósforo, decimos, estos 8.436 kilogramos de grano ha sido posible producir, ¿no? En tanto en el suelo había 82,25 kilogramos de P2O5. A ver, ¿estamos seguros? Sí. El P2O5 de la parte comercial del grano es 54,83. Si eso lo sumamos a estos 27,42, nos va a dar estos 82,25 kilogramos de P2O5. En otras palabras, 8.436 kilogramos
ha sido posible producir, si en el suelo había 82,25 kilogramos de fósforo, si solo hubiera los 39 kilogramos de P2O5 aportados por el suelo, el rendimiento esperado no sería más alto que 4.018 kilogramos de pentóxido de fósforo. De modo similar hacemos para el caso del potasio. 8.436 ha sido posible producir en tanto en el sistema suelo-planta. Hubo 169,92 kilogramos de pentóxido de fósforo. ¿De dónde viene? De los 120 kilogramos de pentóxido de fósforo que están en la residuo de cosecha, más los 48,96 kilogramos de pentóxido de fósforo que había en el suelo. Conclusión, el rendimiento esperado con esos 114 kilogramos de K2O sería 5.669,8 kilogramos de grano de trigo centenario. Preparamos este otro cuadro entonces, donde aparecen los rendimientos esperados, ¿no? A partir de las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? A partir de los cálculos convenientes entre lo que es el tratamiento completo y lo que serían los tratamientos sin nitrógeno, sin fósforo y sin potasio. ¿Qué vemos acá? Que las mayores mermas ocurren en el tratamiento sin nitrógeno. ¿Ah? Que le sigue en esta secuencia el tratamiento sin fósforo. Y por último, es el sin potasio el que nos dice, ¿no? Todo lo que ha bajado ese rendimiento, ¿no? Completamos el cuadro como se nos dice, ¿no? Y calculamos ahora las eficiencias de uso aparente de los nutrientes. ¿Ya? La eficiencia de uso aparente de las aplicaciones, ¿no? De fertilizante nitrogenado, de fertilización fosforada, fosfatada y de la fertilización potásica, ¿no? Y la fertilización potásica. El segundo concepto que debemos de mencionar, de definir, para propósito de hacer cabal esta presentación, es qué cosa es la eficiencia de uso aparente. Este es un concepto que se aplica asumiendo que la contribución del suelo siempre es constante, es siempre constante. ¿Qué queremos decir? Hemos planteado desde el inicio de este ensayo que el NPK del suelo es 33, 39 y 114. ¿No? Así dice, de acuerdo a nuestra presentación, dice la diapositiva 14. Vamos a ver. Efectivamente, ¿no? El suelo siempre provee 33, 39 y 114. Entonces, esta forma de expresar la eficiencia de uso aparente de fertilizantes asume que la contribución del suelo es siempre constante. Es decir, no interesa la cantidad, no interesa la fuente, no interesa nada, el momento de lo que se aplique del nutriente, la contribución del suelo siempre va a ser 33 en nitrógeno. En el fósforo, P2O5, 39. En potasio, K2O, 114. ¿Ya? Por eso dice nuestra diapositiva, dice, la eficiencia de uso aparente se aplica asumiendo que la contribución del suelo es siempre constante. Es decir, que las adiciones de cualquier sustancia, por ejemplo, sales fertilizantes, no aumentan ni disminuyen el elemento disponible del suelo. Tomando como cierta esa asunción, y tomando como cierto también que en el tratamiento 4, todo el nitrógeno del sistema en la planta, tanto grano como sobre 123,33, ¿no? Eso estaría diciendo que de esos 123,33 kilogramos de nitrógeno en planta, 33 kilogramos vienen del suelo, y entonces del fertilizante está en planta, la diferencia es 123,33 menos 33, es decir, 90,33 kilogramos de nitrógeno vienen del fertilizante. Esa sería nuestra primera conclusión. Veamos, pueden parecer datos que no los entendemos muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Repito, un ensayo de técnica elemento faltante en el cual en el tratamiento completo hemos probado las dosis que se mencionan. Para el caso del nitrógeno, 120 kilogramos de nitrógeno hemos probado. En el suelo habían 33 kilogramos de nitrógeno. Pero en eso notamos, de acuerdo a los análisis foliares de grano y de paja, que en este tratamiento completo, 8.436, hay 123,33 kilogramos de nitrógeno, para un ratito ahí. ¿De dónde irán ustedes? ¿No? A ver, veamos. De la residuo de cosecha, 43,53. Más del grano, 79,80. Hemos hecho esa suma y nos ha dado este valor. Para fósforo, 27,42 de P2O5 en residuo de cosecha, más 54,83 en grano. Sumamos los dos y eso representa estos 82,25 kilogramos de P2O5. Similar hacemos con los 120,66 kilogramos de K2O, óxido de potasio en el residuo de cosecha, más los 120,66 kilogramos de K2O en el grano seco. 120,66 más 120,66 más 48,96 en el grano, 48,96 más 120, 48 más 120, son estos 169,62 kilogramos de K2O, ¿no? Pues con eso se ha podido encontrar ese rendimiento de 8.436 kilogramos de grano. Ahí están ¿no? Las extras, lo que hay en planta, la extracción por planta, tanto en la parte comercial como no comercial. Y con esos valores, y en función de lo que el suelo siempre aporta, hemos calculado los rendimientos que podríamos encontrar. Ahí está, ¿no? Lo cual significa que en relación al tratamiento completo, el sin nitrógeno tuvo una merma de rendimiento de 6.178. Sin fósforo,
el rendimiento, este tratamiento sin fósforo tuvo una media de rendimiento de 4.435. Como ven, lo estamos comparando todos con el tratamiento completo. Y por último, el sin potasio tuvo una media de rendimiento de 2.766, lo cual nos está diciendo que el elemento al mínimo es el nitrógeno. Una vez superada la condición al mínimo de nitrógeno, otro elemento empieza a aparecer como limitante. Fósforo primero, luego potasio, así sucesivamente. O dispresado también en decrementos de rendimiento, porque cuando las variaciones de rendimiento son negativas, las positivas ya conocemos, se habla de incremento, las negativas se llaman así de decremento, y los decrementos serían así, 73%, 52%, 32%, ¿no? ¿Ya? Más limitante hasta menos limitante. Con eso hemos completado el cuadro, y ahora vamos a calcular las eficiencias de uso, ¿no? Y ahí encontramos esta situación. El tratamiento completo, tenemos 123 kilogramos de nitrógeno, de los cuales el nitrógeno del suelo es 33 kilogramos, estamos cumpliendo con lo asumido, quiere decir que el fertilizante es la diferencia. Si la dosis de nitrógeno aplicada es 120 y solamente hay 90 viniendo del fertilizante, quiere decir que la eficiencia de uso aparente es 75,3%. Lo cual quiere decir que hay un 25% que pasó algo, 24,7%, la diferencia pasó algo. Y no sabemos qué es, ¿no? Y no sabemos qué es. Luego le hacemos una lectura lo que saca. 24, no sabemos qué es. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó con ese 24%? Y algo de esto puede haber pasado, ¿no? De repente una parte se ha lixiviado, de repente una parte se ha volatilizado, de repente una parte se ha electrificado, o puede ser que se haya inmovilizado, ¿no? Ojo, estamos hablando de pérdidas en solución. Pérdida gaseosa, 2, pérdida gaseosa, 3. No se ha perdido, no se ha ganado, ha cambiado de disponibilidad, se ha hecho inmovilizado, pasado de inorgánico a orgánico. Está todavía absorbido, de repente. Está de repente fijado, puede ser. Absorbido y fijado, de repente puede haber sido perdido por erosión, o de repente puede haber sido absorbido por plantas voluntarias, malezas que existen en el suelo. Cualquiera de esas cosas, suma de todos ellos también podría haber pasado, ¿no? En ese 24,7%. Similar hacemos para el caso del fósforo y decimos, todo el cultivo de trigo en el tratamiento 4, ¿no? Extrajo los 8.436 kilogramos de grano, que nos perdimos, vamos a ver, los 8.436 gramos de grano, ¿ah? Fueron posibles producir siempre que hubiera entre grano y residuo cosecha 82,25 kilogramos de P2O5, ¿no? A ver, ¿cierto? Ahí está, 82,25, que vienen tanto del residuo de cosecha como del grano, ¿no? Sumamos y salió ese valor. Y entonces decimos, ¿ah? Esto es que todo en el cultivo. Pero como el suelo siempre está proveyendo 39 en fósforo, la diferencia es la que viene del fertilizante. Como quiera que en esta prueba de fósforo, no fósforo P2O5, se aplicaron 100 kilogramos de P2O5, ahí están, 100, 100, 100, ¿no? Habiendo 43 de los 100, quiere decir que la eficiencia de uso del fertilizante fosforado fosfatado es 43,25. Nos preguntamos, no está en esta lámina, no está en esta lámina. Así que ustedes pregúntense, ¿y qué pasó con ese fósforo? Y respóndanse. Similar hacemos con el caso del potasio. Todo el tratamiento completo, los 8.436 kilogramos de grano, fueron posibles en tanto hubo en la planta, en la parte comercial, grano, y no comercial, residuo de cosecha, 169,62 kilogramos de K2O, ¿no? A ver, sí, es cierto, 169,62, que vienen de los 120 y algo más que están en el residuo de cosecha, más los 48 que están en el grano. Sumamos los dos, nos dan 169,62, de los cuales, por principio, el suelo siempre está proveyendo la misma cantidad. Decimos, sí, pues, en el suelo disponible era 114 kilogramos, y en el cultivo, en el tratamiento completo, tuvieron 169, la diferencia viene del fertilizante. Relacionamos esa diferencia a la cantidad de unidades de K2O como fertilizante que hemos añadido, y ahí tenemos los kilogramos, perdón, el porcentaje de eficiencia de uso, en este caso nos sale casi 40%. Por tanto, nos preguntamos, ¿y qué pasó con el 60% restante? ¿No? Tal vez digamos, está absorbido, 2, está fijado, 3, se lo consumieron las plantas voluntarias, 4, estando absorbido y fijado, fue perdido por erosión laminar, 5, de repente esto se perdió en aguas de drenaje, ¿no? 6, de repente todavía está fijado y quedó en el suelo, etcétera, ¿no? Hay varias posibilidades, nosotros podemos explicar eso. Para el caso de la tercera ley, como ya hemos determinado el elemento al mínimo, se propone la aplicación de dosis crecientes del elemento en cuestión, el caso del nitrógeno, ¿ya? Dosis crecientes, la cual generará rendimientos cada vez mayores, pero incrementos de rendimiento decrecientes, ¿no? A la vez diremos que las eficiencias son también decrecientes, las eficiencias de uso aparente, ¿ya? Vamos a ver, acá están los resultados. Este es el tratamiento completo, este es el tratamiento sin nitrógeno, y se proponen las dosis crecientes de nitrógeno, 30, 60, 90, ¿no? Se llama dosis con aumento ortogonal, ¿no? Cada variación es de 30 en 30, ¿ya? Son variaciones fijas, se llama modelo fijo. Entonces, ahí están los rendimientos que se obtendrían, ¿no? Dadas las, nos propone que las eficiencias de uso aparente de nitrógeno son decrecientes, ¿no? A la dosis más baja, una alta eficiencia de uso, 82%. Añadamos, cuando se añade después de 0, se añade 1, 2, 3, 4, todas las primeras unidades tienen una eficiencia de uso de 100%, ¿no? Todo, muy cercano al 100%. En este caso, ya a nivel de 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea, la eficiencia ya no es 100, es 82. Y sube un tanto, otra vez 30 más, y la eficiencia ha bajado. Y sube otro tanto, 30 también, y la eficiencia sigue bajando. Como verán, ¿no? La propuesta es esto, conforme aumenta las dosis, las eficiencias de uso están bajando, eso es cierto. ¿Y qué encontramos? Que los rendimientos crecen, aumentan, ¿no? Aumentan 2.200, 3.900, 5.400. Al crecimiento de las dosis aumentan los rendimientos, pero los incrementos son cada vez menores. Las primeras 30 unidades incrementan 1.639. Las segundas 30 unidades, 1.536. La tercera solo 1.500. La cuarta apenas 1.442, ¿no? Y los rendimientos van a ir así,
esto también disminuyendo esos decrementos. ¿Cómo se hacen estos cálculos para obtener estos rendimientos? Sencillo. Decimos lo siguiente. Si para la dosis de 30, la eficiencia de dosis es 825, ¿no? Milésimos de por ciento. A ver, ¿dónde está usted, profesor? Está acá, 82,5%. 825 milésimas de por ciento de la dosis aplicada de 30 kilogramos, ¿no? Entonces quiere decir que en planta, en ese tratamiento, hay 24,75 kilogramos de nitrógeno que viene del fertilizante, siendo que esto es un concepto que se mantiene, ¿no? Eficiencia de uso, siendo que el aporte del suelo es constante, sigue siendo 33, en el sistema suelo-planta habría, ¿no? Para el tratamiento 2, ¿no? Para el tratamiento 2 habría un total de 57,75 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Los cuales permitirían obtener un rendimiento de 3.951,2. Paramos en un ratito, recordemos, tratamiento completo, 8.436 kilogramos de grano, ¿no? Que han sido posibles producir porque entre grano y recibo cosecha hubieron 123,3 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Entonces, esto es para 8.400. Para 57, ¿cuánto habría sido? Hacemos la proporción y esto nos da 3.951 kilogramos. Similar hacemos para 60, similar hacemos para 90, ¿no? Y ahí tenemos los resultados baseados a este cuadro, en los cuales, insisto, a dosis crecientes, se dan incrementos de rendimiento, se dan rendimientos crecientes más bien, pero los incrementos van disminuyendo. Los incrementos van disminuyendo. Y con eso terminamos esta presentación de las leyes y luego, una vez que esté editado, se los voy a compartir. Paro la grabación y hasta un rato.